Ahora sí, las vuelvo a saludar, chiquillas, se prendieron las luces, buenas tardes. Ya nos hemos presentado, ¿cierto?, en el backstage, así que ahora le damos con la clase como era, ¿cierto? Y vamos a volver a informar para que quede grabado y todos los que vean esta grabación también lo sepan. Vamos a hablar entonces con respecto a las evaluaciones que tiene el módulo. Tenemos 4 módulos, de los cuales todos los módulos tienen PDF, tienen PPT y tienen videos. Toda esa información la tienen que leer. Es obligación que se hagan ustedes cargo de esa situación. Tienen que leer, tienen que mirar para que puedan entenderlo, ¿cierto? Y les sea bastante más fácil y no sea un sufrimiento. Esta asignatura no es para sufrir, muy por el contrario, es para efectivamente aprender, ¿ya? Entonces, cada módulo tiene una formativa número 1 que lo hacemos en clase, ¿sí? Con los que están conectados, los que no lo tienen que hacer solito en su casa, una formativa 2 que es opcional, ¿cierto? Pero igual es interesante que lo puedan revisar y hacer. Un cuestionario que tiene solo 5 preguntas, 40 minutos, solo una opción, significa que no pueden entrar y salir, sino que si entran a responder. Y la gracia que tiene el cuestionario, que todo que tiene sobre 6, van a tener un punto para la sumativa. Cada módulo tiene una sumativa que es al 25%, y son trabajos en equipo y trabajos individuales. Cuando el trabajo es individual es un cuestionario que opera de la misma forma que el cuestionario chiquitito, y cuando es en equipo de trabajo, ustedes eligen su equipo con máximo 3, mínimo 3 integrantes y máximo 5. ¿Ya? ¿Es obligación sí o sí hacer grupo? Es obligación. Es obligación, hija, porque yo tengo 3 cursos que tengo la misma asignatura, y en total son más de 80. Más de Porque 80 yo alumnos. es la primera clase que puedo conectarme de este semestre, entonces no conozco a ninguna compañera, de hecho no estoy ni siquiera en ningún grupo de WhatsApp, nada. Entonces por eso le pregunto si es obligación, porque como yo no tengo contacto con ninguna compañera, Ya, ellas tampoco me conocen a mí ni yo las conozco a ellas. yo te Pero sugiero, Javi, ¿te acuerdas de mí? Ajá, de ti sí, mi amor. Sí, ahí podemos hacer grupo. ya, qué bueno, gracias Javiera a Dale. Javiera. De Javiera a Javiera se ayudaron, fantástico. Sí. Súper bien. Listo, Javi, solucionado tu problema. Estamos dados. Ay, gracias. Ok, entonces esa es, digamos, en cuanto a términos formativos y sumativos. Formas de contacto conmigo, el ideal para mí es que alguien me pudiera dar el teléfono de la delegada. Eso para mí es lo más rápido que hay, porque cualquier duda a través de la delegada yo lo puedo responder inmediatamente, porque obviamente me llega a mi celular, ¿ya? Si alguien lo tiene por ahí y me lo puede poner en el chat para yo anotarlo, sería fantástico. O alguien que se ofrezca, ¿cierto?, para ser intermediaria en el sentido de poder darle la información a los compañeros, y al revés. No pretendo hacerla responsable de algo, sino que solamente que me ayude a difundir información. Esa es solamente la tarea de la delegada en este caso. Así que si alguien se puede ofrecer aquí, de alguien que esté acá y que me lo escriba en su chat, yo lo anoto y sería súper bueno. Y lo otro, bueno, es el correo NAC, que ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Porque ya les llegó un correo desde el intranet, así que el correo lo tienen. De todas maneras, rampuero@nac.cl. Ese es mi correo. Bien, chiquillas, haciendo esta presentación vamos a comenzar entonces viendo el primer PPT de esta clase, que se llama, díganme si lo ven. Tengo a la Javiera en pista. No sé si lo están viendo, que alguien me responda. Sí, Se ve. profe, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces vamos a hablar básicamente de qué es el emprendedor. Vamos a ver también algunas otras cosas, pero también, aparte de saber lo que es el emprendedor, vamos a ver las características y, por otro lado, qué nos sucede a nosotros en nuestra cabeza, ¿cierto?
cuáles son, digamos, cómo funciona esto, ¿cierto? Porque no todo el mundo tiene habilidades para todo, o sea, algunas tenemos habilidades para los lenguajes, otras habilidades para los matemáticos, etcétera. Entonces vamos a ver cómo funciona esto un poquito de forma básica para que nos podamos interiorizar. Lo que sí les voy a pedir, chiquillas, que abran sus micrófonos y que me respondan y para que podamos hacer más interactiva la clase y no estar ahí solo mirando. Necesito que participemos. Aquí hay 3 preguntas, ¿cierto? Primero, ¿qué entiende por emprendimiento? ¿Qué significa emprender? ¿Y cuáles creen que son los elementos fundamentales para emprender? ¿Quién quiera responder o pregunto yo? Metan su cuchara, da lo mismo, aquí no se está evaluando a nadie. Solamente quiero saber la opinión de ustedes. El emprendimiento, o sea, a mi punto de vista, el emprendimiento es básicamente una manera en la que la persona idea para poder avanzar en alguna meta que esa persona quiera, ya sea, no sé, por ejemplo, los emprendimientos que sacan hoy en día es, por ejemplo, no sé, yo he visto hartos emprendimientos de jabones ¿Ya? y cosas como estéticas como naturales. Ya, perfecto. Y eso igual le sirve como a cada persona porque ya es algo natural y porque a todos les gusta, o sea, a todos les puede servir. Y ganan plata vendiendo. Claro. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. ¿Quién habló? A la Constanza. ¿Quién más? La Javiera Silva que está ahí mirando. Javiera, contesta tú qué significa emprender o qué entiendes tú por emprendimiento. Cuando uno se propone el querer hacer algo, ¿Ya? pero no solo proponerlo, con llevarlo a algo, llegar a cabo con eso. A la práctica. Exacto. Ya, ok. ¿Quién más quiere opinar? La Ángeles González. ¿Cuáles cree que son los elementos fundamentales para aprender? Yo creo que primero que nada tener las ganas de hacer un emprendimiento Sí, obvio, básico. y en general tener como un capital o algo así para empezar a emprender cualquier tipo de cosa. Muy bien. La Yanini Díaz, que está aquí en pantalla también, que la tengo. Quiero tu opinión. Yanini, ¿estás ahí? Parece que no escucha. Profe, ¿yo puedo opinar? Bueno, listo. Yo creo que igual uno de los elementos fundamentales es como tener el objetivo como siempre enfrente. Como voy a hacer esto, invertir igual, saber cómo saber y llevar la idea a cabo. Eso es muy importante igual para tener un emprendimiento, para que sirva. para que Exactamente. O sea, en el fondo, la capacidad que tendría que tener ahí el emprendedor es saber planificar, Claro, ¿cierto? sí. Ok. Vamos a ir viendo entonces de qué se trata esto, cómo vamos avanzando, ¿cierto? Hay algo importante con respecto a esto de las eh, características del emprendedor y tiene que ver con lo que dice ahí, que son los estados de ánimos y emociones para emprender. Aquí hay una cuestión súper importante porque los estados de ánimo, ¿cierto? Son los que debieran prevalecer. Sin embargo, las emociones, ¿cierto? Son los que uno tiene en forma así como chispa, así como de repente. Así como cuando a uno le cuentan un chiste, ¿cierto? Y se mata de risa el chiste, pero después el chiste se terminó y se le acabó la risa, ¿cierto? Entonces, sí uno podría diferenciar eso. Entonces, por un lado, las emociones, ¿cierto? Dice, son predisposiciones para la acción o para hacer algo, sentimientos de corta duración como el enojo, la alegría, entre otras, ¿sí? Y por otro lado, tenemos los estados de ánimo, ¿cierto? Que son
predisposiciones también, pero para la acción, pero que permanece en el tiempo, ¿cierto? Como por ejemplo la felicidad podría ser. Entonces, los estados de ánimos son muy importantes con respecto a esto de las características, ¿cierto?, de cómo debe ser un emprendedor. Sus estados de ánimo son súper relevantes. Por lo tanto, yo no me puedo guiar, por ejemplo, si quiero emprender algo, tan solo por las emociones, ¿sí? Porque como dice ahí, la emoción es algo que dura poquito, que es un sentimiento cortito, ¿cierto? Es como, no sé, oye, ay, me encantaría, como decía la compañera ahí con el, ay, me encantaría vender jabones, uy, quiero vender jabones, qué rico, jabones, jabones, jabones. Y de repente me doy cuenta que no tengo los jabones, que no sé hacer jabones. Entonces ahí, plop, hasta ahí llegué, ¿cierto? Sin embargo, en el estado de ánimo, ¿cierto? Yo me tengo que predisponer a la acción. O sea, tengo que comprar los jabones, tengo que aprender a hacer los jabones, tengo que saber dónde lo voy a vender y siempre mi estado de ánimo tiene que estar ahí, parejo, ¿cierto? Si me voy para abajo, el tema hasta ahí no me llegó. Por otro lado, ¿cierto? Siempre tengo que saber que hay un procedimiento y que muchas veces este procedimiento yo no me los puedo saltar. Siempre hay un camino que debo seguir, ¿cierto? La primera cosa, como indica ahí el dibujo, es la motivación. ¿Cuál es la motivación que tengo yo para hacer tal o cual emprendimiento? De independiente, lo que, como les decía en un principio, los emprendimientos no se pueden categorizar solo en uno, porque pueden haber muchos, mediano, corto plazo, pueden haber con lucro, sin fin de lucro, etcétera, etcétera. Primero es la motivación. ¿Qué quiero hacer? ¿Cierto? Segundo, tengo que ver la visión real, es decir, la meta. Efectivamente, si yo quiero hacer esto, ¿puedo llegar a ganar lo que yo necesito ganar, por ejemplo? ¿Cierto? O voy a seguir con el mismo ejemplo que les puse de los atriles. Ok, lo primero que yo hice fue observar, ¿cierto? La visión real. ¿Hay público para esto? ¿La gente paga para que los niños hagan el dibujo? A ver, en las 2, 3 horas que estuve, ¿cuántas personas pasaron? ¿Cuántos niños dibujaron? Entonces, eso es la visión de meta, ¿sí? Luego tengo que ver el ambiente y el riesgo, ¿cierto? A ver, ¿dónde me voy a poner para que los chiquillos pinten? ¿Cierto? Me voy a poner ya, ok, cerca de mi casa, en un lugar concurrido, ¿cierto? Ok, la Plaza Brasil, perfecto. ¿Cuál es el riesgo que tengo ahí? Oh, que lleguen los carabineros, ¿cierto? Porque no tengo permiso. Bueno, ¿es un riesgo que tengo que asumir? Sí, porque los emprendedores siempre asumimos riesgos, ¿cierto? Ahora, lo lógico es que yo hubiera pedido un permiso, pero claramente no me lo daban, porque lo intenté, pregunté y no estaban dando permisos para ambulantes. Entonces, bueno, me arriesgo, ¿cierto? El tercero dice herramientas claves, es decir, entonces, ¿qué necesito para hacerlo? En el caso mío, necesitaba los atriles, necesitaba las pinturas, los delantales, le puse los premios, etcétera, todos los elementos que yo requiero para aquello. Y luego de ahí, ¿cierto? Voy a ver el resultado, una vez que pasé por todo este proceso, voy a ver el resultado y el logro de aquello. Mi resultado fue favorable, tuve una buena recaudación de dinero, ¿cierto? Lo hice en el periodo en que quería hacerlo para poder juntar el dinero para el viaje, que fue aproximadamente un año, ¿cierto? Por lo tanto, yo logré el resultado esperado. Pero ahí ustedes ven una flecha, ¿cierto? Entonces, no puedo saltarme desde la motivación al resultado. No puedo. Tengo que necesariamente pasar por los otros pasos, porque cada uno de ellos son importantes para llegar efectivamente al resultado. ¿Ya? Eso es súper importante con respecto a cómo lo hago, a cómo emprendo. Es como para hacerme un mapa mental, ¿cierto? Con respecto a estos pasos importantes. Entonces, el emprendedor, ¿cómo lo definimos? ¿Cierto? Es una persona con capacidad de innovar, dice, entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva.
Hay un ejemplo súper claro de lo que es la innovación, porque innovar no es lo mismo que crear. Ojo, cuando yo creo algo es cuando estoy creando algo desde la nada o desde un piso muy básico. Sin embargo, cuando yo hago una innovación, puedo innovar desde algo que está creado y lo puedo mejorar. Eso es una innovación. Hace muchos años atrás, muchos años, yo creo que por lo menos 80, si es que no más, existían los lápices grafito. Ustedes conocen los lápices grafito, ¿cierto? Sí. Ok. Y hace todo ese tiempo para atrás a un señor se le ocurrió al lápiz grafito ponerle un pedacito de goma de borrar en el otro extremo de la punta. Ah, claro, eso. Eso se llama innovar. O sea, había un lápiz, le agregó un pedacito de goma, ¿cierto? El tipo se hizo multimillonario, que yo creo que hasta el día de hoy sus nietos viven de esa innovación. Ahora, uno, claro, en este tiempo dice, la cuestión tonta, cualquiera se le podría ocurrir, pero en ese tiempo no se le ocurrió a nadie, ¿cierto? A eso se trata, o a eso llamamos innovación. Algo que efectivamente partió desde otra cosa y lo mejoró, ¿sí? Entonces, los emprendedores por lo regular siempre son o se podrían caracterizar como personas, como ganadores, ¿cierto? En el lenguaje de ustedes ahora serían, no sé, winner, no sé cómo le dicen, los winners, que son los ganadores, o loser también puede ser, ¿o no? Ustedes ayúdenme porque ahí yo no cacho mucho. Los losers son los perdedores, pues, profe. Ah, ya, ok, estaba confundiendo. Y los nerds, esos también son perdedores. Sí, o sea, ¿Qué son sí, los ganadores, los winners? son los winners, sí. Sí, los winners, ok. Entonces, los emprendedores son winners, ¿cierto? Dice, cuando un ganador comete un error, siempre va a decir, yo me equivoqué. ¿Y por qué dice yo me equivoqué? Porque asume su propia responsabilidad. O sea, si a mí me hubieran llevado presa en la plaza, ¿cierto? Yo habría dicho, bueno, yo la embarré porque no pedí los permisos, ¿cierto? Cuando una persona común dice, cuando una persona común comete un error, dice, es que no fue mi culpa, ¿cierto? Si me hubieran tomado presa en la plaza y si hubiera sido una persona común y corriente, me hubiera dicho, pero es que yo fui a la municipalidad y no me quisieron dar el permiso, ¿cierto? Dice, un ganador trabaja más fuerte y tiene más tiempo. No sé cómo, pero la persona que tiene características innovadoras, de emprendedor, siempre tiene tiempo. A mí siempre me dicen, ¿cómo te alcanza el tiempo para todo? O sea, yo ahora en este minuto estoy trabajando en mi pega, en mi oficina, yo soy jefe de recursos humanos en una empresa, estoy trabajando en mi oficina, estaba recibiendo cosas porque estoy organizando un paseo de la próxima semana, además estaba en clases, porque NAC regularmente nos da clases a los profes, estaba haciendo otro trabajo, luego a la 1 terminé, tragué y me estoy conectando con ustedes. Entonces cualquiera dice, pero ¿cómo va? Pero uno se hace el tiempo. Es porque la persona que tiene habilidades como emprendedor siempre se hace el tiempo. Los otros, no. Siempre están muy ocupados. Siempre. Bien. Quiero que miren ese dibujo y me digan qué ven en ese dibujo. Analícenlo, mírenlo y díganme, abran los micrófonos y opinen. No lo veo como algo creativo, No lo veo como algo creativo. ¿Cómo lo ves? como algo peligroso. Pueden provocar un accidente. Sí, ¿verdad? ¿Qué otra opinión? ¿Cómo? Chiquillas, si van a abrir los micrófonos es para opinar. ¿Aló? Sí. No, yo era Luz, yo dije Luz, pero... Oh, no sé quién es. No sé quién es. Javiera, ¿qué ves tú en el dibujo? Veo como igual que van a hacer como un tipo de emprendimiento aunque no tengan los recursos. Ya, ya. Como que están intentando algo hacer aunque no tengan los recursos. Ya, perfecto.
¿Quién más? Tengo acá a la Danitza. Danitza, ¿estás? No creo que pase, Lisa. Sí, profe. Dígame, ¿qué ves tú ahí? Peligro. No veo algo innovador. Ya, la María de Los Ángeles, ¿qué ves tú? Creo que entre los dos quieren como llevar este tarro de agua, o sea, un barril ese, y se están ahorrando otro vehículo, por decirlo así, otra moto, entonces en vez de que el otro, que está mal sentado, o sea, para atrás, como no corresponde, llevarlo a pie, por decirlo así, no veo, además de peligro. Sí, claro, sí. Chiquillas, yo cuando estoy viendo la pantalla, yo veo el PPT y las veo a ustedes solo en 3 cuadritos a mi costado. Entonces no sé quién es la alumna que tiene el micrófono abierto y se escucha el ruido ambiente de su casa. Si ustedes le pueden escribir y le dicen, compañera, apaga el micrófono, sería fantástico. ¿Ya? Por favor. Entonces sí, efectivamente lo que ustedes dicen está en lo correcto. Ahora, claramente aquí hay una situación de riesgo, ¿verdad? Claramente de peligro absoluto. Creo que es Tiare la que... No se le escucha bien, profe, donde se escucha todo el ruido de fondo. A ver, vamos a Ahí dejar. apagó el micrófono la compañera. ¿Ahí sí? Ya, ok. Entonces, como les Pero hay comentaba, personas que tienen el micrófono encendido. sí, sigo. Efectivamente aquí hay una situación de peligro absoluto, ¿cierto? Lo que aquí se está hablando, o lo que aquí estamos viendo, claro, por una parte hay creatividad, porque ustedes se fijan, ahí el que está dado vuelta lleva una yegua, que le llaman a eso, para trasladar este estanque, que no sabemos si está con algo adentro o no, ¿cierto? Además es una moto, por lo tanto tiene súper poca posibilidad de poder, si tienen algún accidente, estos gallos van a sufrir un accidente grave, ¿no es verdad? Lo que están haciendo también por otro lado es la recursividad, es decir, están ocupando los recursos que tienen para trasladarlo, ¿no es verdad? Pero claro, ¿son creativos? Sí, son creativos, pero ojo, que la creatividad también se puede tornar peligrosa, ¿sí? Y ahí es cuando uno tiene que efectivamente verlo. Imaginemos que yo hubiera querido crear, por ejemplo, distintos colores para que los niños pintaran y me hubiera puesto yo a hacer la pintura sin tener ni un conocimiento, ¿cierto? Eso también es peligroso porque si los niños lo hubieran ingerido, me hubiera metido en la pata de los caballos, ¿cierto? Claro, estoy ocupando los recursos que tengo, estoy creando nuevos colores, pero no me estoy fijando en la toxicidad que puede tener, ¿no es verdad? Entonces también uno siempre tiene que tener ciertos límites con esto de la creatividad. Seguimos con las diferencias de estos winners, ¿cierto? El resto no colabora y se limita a decir, yo solo hago mi trabajo. Eso es lo que dicen los otros. Pero un ganador siempre debe haber una mejor forma de hacerlo, ¿cierto? Y con respecto a la foto anterior, claramente, ¿cierto? Ese gran tambor podría haber sido trasladado de otra forma y no como lo estaban haciendo. Los otros se conforman diciendo, esta es la manera en que siempre lo hemos hecho, ¿cierto? Y esa es una forma conformista de decir ciertas cosas. Einstein dijo en una oportunidad, si queremos mejorar las cosas, tenemos que cambiar la forma de hacerlo. Si lo seguimos haciendo de la misma forma, nunca mejoraremos el resultado, ¿sí? Eso lo dijo Einstein, no lo dije yo. Bien. Entonces, el emprendedor, ¿cierto? También tenemos que ver que tiene distintas cualidades y actitudes. Indudablemente que no todo el mundo tiene, o sea, no todos los emprendedores tienen todas las cualidades y tienen todas las actitudes.
de pronto pueden tener algunas. Y seguramente las que va a tener van a ser suficientes o necesarias, ¿cierto?, para el emprendimiento que este personaje haya querido hacer. Por ejemplo, las cualidades, ¿cierto?, con respecto al emprendedor, regularmente, y la primera siempre va a ser el liderazgo. Tiene que liderar su emprendimiento. Si no es el líder de su emprendimiento, claramente no va a llegar muy lejos, ¿cierto? Porque la idea la tengo yo. Lo que yo quiero hacer lo tengo acá, yo lo planifiqué, yo lo organicé, entonces yo tengo que liderar. No puede alguien liderar mi emprendimiento. Por lo tanto, el liderazgo es siempre fundamental y como lo primero, no puede faltar. ¿Podría faltar lo otro? Sí, podría faltar. El liderazgo no. Adaptación al cambio, ¿cierto? Porque siempre vas a buscar diferentes caminos. Trabajo en equipo, porque siempre vas a necesitar de otro. Yo, aunque lo hacía solita, requería de mi marido para que me fuera a dejar, para que me fuera a buscar, etc. Conocimiento del negocio, ¿cierto? Aunque no tenía todo el conocimiento, pero me bastó con la observación que hice cuando vi al joven allá en Valparaíso. Tengo que ser competente en lo que hago y además innovador. Innovador, ustedes ya saben, que es distinto a crear. Por otro lado, tengo que tener actitudes. Debo ser preciso, tengo que ser proactivo, ¿cierto? Puntualidad, ¿cierto? Porque si yo me comprometo con un cliente, tengo que dejarle el pedido a la hora y día que me pidió. Tengo que ser fiable, o sea, la gente tiene que confiar en mí. De hecho, les cuento una anécdota. Una vez me puse aparte de ponerme en la plaza, me puse en un festival, era como una feria en un recinto privado. Y una señora me dejó a su hija. Me dice, oye, ¿te puedo dejar a la hija aquí? Me dijo que pinte todo lo que quiera nomás, me dijo, para yo poder ir a la feria. Y yo le pregunté a la niñita si quería quedarse conmigo, de haber tenido como 5 años, tenía como la edad de mi nieta, y yo justamente andaba con mi nieta, y sí, me dice, si me quiero quedar ya, la senté con mi nieta y jugaron las dos, la señora se paseó como 2 horas y me dejó la niñita todo el rato, o sea, aparte era guardería infantil, pero eso se llama fiabilidad, pues la señora confió en que la niña iba a estar cuidada. Ahora, yo no lo habría hecho, de verdad, la señora confió en mí. Tengo que tener una buena presentación y además ser autónomo, o sea, poder batírmelas por mí misma. Si bien es cierto, uno necesita un trabajo en equipo, ¿cierto? Pero hay momentos en que yo tengo que hacer las cosas solo también. Bien, ahora vamos a mirar una imagen. Quiero que cierren los ojos por un momento, ¿cierto? Para yo mostrarles la imagen. Y lo van a abrir cuando yo les diga y me van a decir lo primero que ven. Así que cierren los ojos, las estoy mirando a todas, las estoy observando. Cierren los ojitos. ¿Todo cerrado? ¿Perfecto? Sí. Ya, ok. Listo. Abran los ojos y vean y díganme qué es lo que vieron primero. Una El cara de un hombre. perfil de una persona. Un caballero. Un caballero. Un caballero, un caballero. María de Los Ángeles, ¿qué viste tú? ¿Un caballero? Sí, y después una persona como embarazada, no sé, con las manos así. Una Ya. señora. ¿La Tiare qué vio? ¿Tiare Astorga? Oh, la Tiare no está. Ahora que puede hablar, no habla. ¿La Ángeles qué vio? Como una persona de perfil, así como embarazada. Ya, perfecto. ¿La Catalina? Yo vi un caballero con barba. Muy bien. ¿La Danitza qué vio? Un caballero con barba. Perfecto. Zaida. ¿Zaida, estás ahí? No está la Zaida. Y hay otro cuadrito que dice A. No dice nada más. A dice. No sé quién es A. Zaida contestó por el chat. Ah, ¿qué dijo? Que yo no logro ver el chat acá. Dijo que ve un caballero de perfil. Ya, perfecto. Efectivamente, aquí podríamos ver dos imágenes, ¿cierto? La primera imagen es la que está en el contorno, ¿cierto? Que ahí está la nariz, ¿cierto? ¿Ves la flecha que yo voy moviendo?
Sí. ¿La ven? Ya, ok. Siempre por el contorno de afuera vamos a ver efectivamente la imagen de un señor con barba, ¿cierto? Ahí está la barba, ahí está la nariz, su ojo, su frente, su cabello. Pero si yo me voy al interior de la imagen, voy a ver efectivamente, podríamos decir que es una mujer embarazada, ¿cierto? Y ahí tenemos, mirad, síganme la flecha, ahí tendremos la pancita, ahí tenemos el brazo, ahí tenemos como la pechuga de la señora, el hombro, la cabeza, y podríamos hasta inventar que en el pelo tiene un pinche grande, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que nuestro cerebro, ¿cierto? Siempre va a trabajar de acuerdo a lo primero que uno ve. Y además, porque el cerebro tiene dos hemisferios, izquierdo y derecho, que te ayudan a ver cosas distintas. Por otro lado, también tiene que ver con nuestra experiencia. Siempre nuestra perspectiva o nuestra visión, digamos, de alguna manera, tiene que ver con nuestra propia experiencia, ¿cierto? Si tú le muestras eso a un niño, lo más probable que el niño, lo primero que va a ver es precisamente un caballero. Y no va a ver más. ¿Por qué? Porque todavía en su cabeza no está la figura, a lo mejor, de un embarazo. Estoy hablando de un niño pequeño. Si tú después esto se lo muestras a un niño un poco más grande, qué sé yo, 10 años, efectivamente ahí podría inventar todo lo que estamos hablando, de la pancita, de la pechuga, del pinche, etc. Entonces tiene que ver con la perspectiva, tiene que ver con nuestros sentimientos, tiene que ver con nuestra experiencia de vida. Mira, así funciona, ¿cierto?, con respecto a cuando uno tiene una idea. Lo primero es la observación, ¿cierto?, que es lo que yo hice, ¿cierto?, cuando vi a este joven en Valparaíso. Por otro lado tengo la experiencia, ¿cierto?, que es lo que uno acarrea en la vida, y el sentido común, ¿cierto?, también que tiene que ver con la experiencia, ¿cierto? El sentido común, por ejemplo, me dice que no puedo llevar en una moto un estanque y más encima mirando para atrás, ¿cierto? Eso no es sentido común. Tengo necesidades individuales, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, la necesidad mía de juntar dinero para ir a Uruguay. Tengo una necesidad social, ¿cierto? Que a lo mejor sería efectivamente darles entretenciones a los niños, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con la cultura en la cual uno también está inserto. En mi caso personal, ¿cierto? Cualquiera podría haber dicho, ay, pero trabajar con cabros chicos es una lata, son tan pesados, no sé qué. Pero yo me crié en una familia con hartos niños. Tengo muchos sobrinos, tengo nietas, ¿cierto? Tuve 3 hijos, por lo tanto, y vengo de una familia de más atrás, de un familión de mi madre, por ejemplo, que tuvo 16 hermanos, y que yo era la nieta número 60. Entonces, cuando nos juntábamos en la casa de la abuela, éramos muchos cabros chicos, muchos. Entonces, mi tradición cultural no tiene ningún rechazo con respecto a los niños, ¿cierto? Sin embargo, si yo hubiera venido de una familia más chiquitita, en donde los niños hubieran sido de menos cantidad, obviamente la cultura de esa persona habría sido distinta. No sé si se entendió. Sí. ¿Sí? ¿Se Sí, sí se entendió? entendió. Perfecto. Entonces, aquí tenemos también la diferenciación que yo ya se los había mencionado, ¿cierto? Con respecto a la idea de negocio y al proyecto empresarial. La innovación, ¿cierto? Consiste básicamente en la incorporación a un sistema nuevas tecnologías. Es decir, el ejemplo que yo les ponía, el lápiz, ¿cierto? Que le pusieron la goma, es decir, le incorporaron algo distinto, ¿sí? Ahora, la idea de negocio, siempre una idea de negocio es lo primero, ¿cierto? Es lo que a uno se le ocurre. Y con respecto al proyecto empresarial, ¿cierto? Obviamente siempre va a haber una conexión, pero el proyecto es algo que ya está un poco más diseñado, que tiene pasos a seguir, que tiene metas más definidas, etc. Lo que les mencionaba recién era con respecto a esto, ¿cierto? Este es un cerebro, no es una nuez, ¿cierto?
aunque muchas veces alguien le diga, ay, tenés cabeza de nuez, no se ofendan, porque efectivamente el cerebro es como una nuez, ¿sí? Tiene la forma parecida. Tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y cada cual tiene, obviamente, su propia función. Les voy a pedir nuevamente que cierren los ojos. Bien cerrados y bien apretados, que no vean nada, para que el tema resulte, ¿ya? Cuando yo les diga, van a mirar la pantalla, solo cuando yo les diga, y me van a decir lo primero que ven. La María de los Ángeles tiene los ojos abiertos, te pillé. Ya, lo primero que ven, van a ver flechas. Eso es lo que van a ver. Entonces ustedes me van a decir flechas de tal color o flechas de otro color. Bien, abran los ojos. Javiera, ¿qué flechas viste? Las primeras fueron verdes, pero ahora son amarillas y cambian. Verde, amarillo, Ya. verde, amarillo. La María de los Ángeles, Yo veí las amarillas primero. la Tiare, Yo la vi amarilla y verde, profe. ok, la Catherine Mesa, ¿cuáles viste? No está. La Zaida parece que responde por el chat, no sé cuáles vio la Zaida. La Catalina Gutiérrez, Yo la vi la amarilla primero. Ah, ya caché el truco de la imagen. ya, la Antonia, ok. Entonces, claro, efectivamente, algunas vieron en primera instancia flechas amarillas y en segunda instancia otras vieron flechas verdes, ¿cierto? Para allá y para acá. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿cierto? Bien. Entonces, las que vieron flechas verdes ocuparon su hemisferio izquierdo. Las que vieron flechas amarillas ocuparon su hemisferio derecho, ¿sí? No significa que el otro esté desocupado, sino que uno regularmente tiene más desarrollado un lado más que el otro, ¿ya? Eso es lo que se ve con esto. Las que desarrollaron, o el que tiene más desarrollado el hemisferio izquierdo, tiene una mayor preponderancia o facilidad, ¿cierto?, de un procesamiento verbal, de la escritura, de la lectura, del habla, la lógica matemática, normas y procedimientos, ¿cierto? Y es fácil repetidor. Sin embargo, los que vieron las flechas amarillas tienen una mayor percepción visual, acústico, kinestésico, de imaginación, y dice no traga entero, es decir, análisis. ¿Ya? Entonces, si has visto primero las flechas que van hacia la derecha, es que ejercitas más el hemisferio izquierdo y viceversa. ¿Sí? Ahí ustedes pueden saber a qué lado del hemisferio del cerebro están ocupando más y qué es lo que, de acuerdo a su visual, ¿cierto? Son o artistas por un lado o más ingenieros, más cuadraditos por otro lado. Ojo, esto no es que sea mejor ni peor, ¿sí? No es que yo sea más, ni es que yo sea menos, es que somos diferentes, ¿sí? Eso es lo que uno tiene siempre que pensar. Las cosas no son ni mejores ni peores, sino que diferentes. Bien, la Javiera. Javiera, lee lo que dice en la pantalla, pero mencióname el color que está pintada la palabra. O sea, no menciono el nombre. No, dígame el Rojo. color. Rojo. No puedo. ¿Cómo? Muchos colores. No, ya. Constanza, ¿puedes tú? Constanza. Marín. Rojo, azul, Sí. amarillo, verde, Rojo, negro, azul, verde, rojo. amarillo, verde, negro, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, amarillo. Ya, ¿alguien más se atreve a hacerlo? Ah,
Sí, Rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, amarillo. Ah, por ahí. Ya. La Tiare que está acostada ahí, Tiare lo podía hacer. Oh, tenía la cámara prendida. Sí, No porque caché, quiere- profe. ¿Ah? No caché qué se hacía. Chuta, recién te voy despertando, pues Tiare, nada que ver. La despertaron. No. Perdón. Tiare, lo que tenés que hacer es leer, no leer, sino que mencionar los colores, no las palabras, los colores. Rojo, azul, amarillo. Rojo, amarillo. O sea, verde, negro. Negro. No. No pudiste. Ya. No, Esto, profe, me confundí. ya, este es un ejercicio. ¿Se dan cuenta que por qué? Porque los hemisferios no están efectivamente parejos, por eso no como que le cuesta poder hacer este ejercicio, ¿ya? Ok, sigamos. Entonces, el empresario es aquel que ve oportunidades de los otros solo ven problemas. ¿Se acuerdan que yo les decía esto que tiene que ver acá? Muchos me dijeron, no, no puedo, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Ok, no podemos ver problemas, ¿cierto? Nos concentramos, miramos bien y tratamos de hacerlo. ¿Sí? Esa es la relación con lo que yo les puse acá. Vamos a ver otra imagen. Cierren los ojitos y van a ver qué es lo que ven. Cuando yo les diga lo pueden abrir. Vamos, Tiare, cierra los ojos. Ok. Abran los ojos y díganme qué es lo que ven. Caballos. Caballos. La Agua. nieve. Ya. Sí, nieve. Nieve. Un río. Vaca. Un río de nieve. ¿Quién ve caballos? Ahora yo también veo caballos. Fue lo primero que vi. ¿Cuántos caballos ve? 3. 4. 3, 4. Caballo, ¿cómo? ¿Dónde? Sí. Sí, Se ven al 4. centro. Al centro sí se ve uno. Ah, Son como caballos con manchas de vaca. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5. Efectivamente, hay 5 caballos, pues chiquillas. Efectivamente. bueno. ¿Se acuerdan en el dibujo que vimos anteriormente que primero vimos por fuera, ¿cierto? Y después vimos por dentro, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver, ¿cierto? Con el ojo agudo del emprendedor. No tan solo... Vi 4 nomás yo. ¿Qué agua? Hay 4, no, hay 5 caballos. Hay 5. Hay 5, mira, ahí hay uno. Ahí tenías uno. Ahí Sí, tienes atrás hay dos. otro. Ahí tienes Al 3. frente hay otro. Abajo hay 4. otros Sí, ahí 5. Y acá hay Pero yo otro no veo más. los caballos. Hay 5. Ah, ese me faltó. Ya. Pero la profe dijo que sí habían caballos. Sí, hay 5 Aunque algunos todavía caballos. no los ven. No sé quién está hablando. Y hay 5. Ok. ¿Qué ven ahora? Miren la La pantalla. carita. Y este el cuerpo. Ángeles, parece que estás pegada, ¿no? Ya. ¿Qué ven ahí? Un conejito. Conejo. ¿Todos ven conejos? Sí. ¿Conejo, Depende de conejo? cómo lo miremos. Un pato acostado. Un pato acostado. Un pato acostado. Perfecto. Lo lógico es que yo si miro de buenas a primeras veo un conejo, indudable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi experiencia me dice que yo he visto conejos en el pasto, ¿sí? Sin embargo, si yo miro de lado, el dibujo veo un pato acostado. Claro, efectivamente uno dice ya, pero yo nunca he visto un pato de espalda, ¿cierto? Entonces por eso nos cuesta un poco más distinguirlo, porque no está dentro de nuestra experiencia, sino que dentro de nuestra creatividad. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Perfecto. Ok, vamos a visualizar también algunos errores que pueden cometer los emprendedores, ¿cierto? Como por ejemplo, ver la creación de empresas como una manera de ocupar el tiempo libre. O, por ejemplo, solucionar el desempleo. Y no como una verdadera opción de vida. Cuando un emprendedor
utiliza su emprendimiento como una opción de vida, lo más probable que esto va a surgir de mejor forma, porque van a haber nuevas metas, porque va a ser a largo plazo, ¿cierto? Porque en el camino seguramente vamos a solucionar quizás algo de desempleo, sí, pero cuando tu emprendimiento es tu opción de vida, por lo regular te va a llevar de mejor forma a la meta que te hayas puesto. Otro error importante, por ejemplo, es no buscar la información. Si no buscas la información, lo más probable, por ejemplo, que te puedas perder a lo mejor de que te den un crédito, ¿cierto? El Estado, por ejemplo, tiene varios créditos, qué sé yo, el Corfo, Semilla, hay varios diferentes instancias o instituciones estatales que les dan crédito a los emprendedores. Entonces, si yo no busco esa información, me puedo perder alguna posibilidad, ¿cierto? Otro error importante dice pensar que por tener un título profesional o especializado no necesito capacitación. Oh, un segundito. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, dígame. Hablo con Rosa Ampuero. Sí. Hola, ¿sabe que le hablo de Anker? Le traigo una encomienda. ¿Qué encomienda sería? Es de Anker. ¿Es un proyector? Creo que sí, no sé lo que es. Sí, necesito que lo deje en la conserjería, por favor. Disculpe, pero esta es que ando buscando el 1008 y me aparece 1008. No, 1007. 1007, Lord Cochrane 1007. Perfecto, ya. Muchas gracias, hasta luego. Disculpe, chiquilla, pero estoy comprando un proyector que necesito y el caballero anda perdido. Bien, entonces, pensar que por tener título profesional o especializado no necesito capacitación, estoy perdida. Ahí sí que estoy perdida. Uno siempre requiere capacitar, porque siempre va a haber cosas que uno tenga que saber. No nos podemos quedar tan solo con lo que aprendiste. Imaginemos ustedes mismos, a ustedes le hacen cosmetología, ¿verdad? Sí, ya nos pasaron. Me imagino. Ya, imaginemos que ustedes después quieran, imaginemos que alguna de ustedes encuentra trabajo, está inventando, en el teatro municipal. Pero necesitan, ¿cierto?, una cosmetóloga que haga cosmetología de fantasía. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, ustedes no se pueden quedar solo con la cosmetología que le enseñan acá. Van a tener que seguir capacitándose. ¿Sí? Bien. Algunos de los temas principales con respecto a la personalidad del empresario son tres, ¿cierto? O del emprendedor más que del empresario. Primero, el empresario tiene que ser emprendedor, directivo y técnico. Son tres características principales: emprendedor, directivo y técnico. Emprendedor, ¿cierto? Porque siempre va a estar a la búsqueda, ¿cierto?, de la oportunidad y de crearse las posibilidades. De eso también se refiere ser emprendedor. Uno crearse la oportunidad, ¿cierto? Porque cuando yo observé esto de los atriles, nadie me lo dijo. O sea, yo me creé la oportunidad en base a la observación. Y dije, wow, esto es para mí, esto yo lo puedo hacer, ¿cierto? Por otro lado también tenemos la dirección, porque tengo que ser capaz de planear, organizar, prever, qué sé yo, organizar, analizar, efectivamente, hacer todo el paso a paso, ¿cierto? Buscar cuál va a ser mi meta, de qué forma lo voy a hacer, el paso a paso. Eso significa ser directivo, que yo dirijo mi propio emprendimiento. Y por último, ¿cierto?, ser técnico, ¿cierto? Porque además tengo que saber cómo funciona, ¿cierto? Si yo les pongo el ejemplo de ustedes, que estamos hablando de la cosmetología, ustedes técnicamente, ustedes tienen la técnica de la cosmetología, ustedes lo saben, ¿cierto? Cómo se aplica esto, cómo se aplica el otro, las bases, los tipos de bases, los tipos de pinceles, etc. Pero para poder seguir aprendiendo, tengo que ser técnico primero. No puedo meterme, imaginemos que yo soy ingeniero en recursos humanos,
Yo no puedo tirarme a hacer un doctorado, ¿cierto? Primero tengo que hacer un magíster y después me tengo que ir al doctorado, ¿no es verdad? Entonces, uno tiene que ser técnico, pero si quiero avanzar en esta tecnicatura, también lo tengo que hacer paso a paso. ¿Qué cosas tengo que evitar, que son súper importantes? Tener una idea y querer financiarla sin presentar un plan de empresa, es decir, no ser directivo a la hora de planificar. Tengo que tener una idea, pero tengo que saber cómo la voy a financiar. No puedo llegar y financiar algo sin saber que efectivamente eso, cuánto tiempo voy a demorarme yo en que esa plata o ese dinero que yo invertí lo pueda recuperar. Les pongo el ejemplo, yo para la inversión que hice con respecto a los atriles, con todo lo que compré, gasté aproximadamente como 40.000 pesos, más o menos. Y resulta que el primer día ya me había ganado 50. Es decir, con el primer día de trabajo yo recuperé efectivamente lo que invertí, ¿cierto? Podría haberme demorado más, indudable, pero como en ese minuto yo no tenía competencia, ¿cierto? Y era como la novedad del año, claro, efectivamente lo logré. Considerar que una idea es suficiente para crear una empresa. No, olvídenlo. Las ideas pueden ser millones. A mí cada vez que se me ocurre, yo le digo a mi marido, ¿sabes? Negro, le digo, oye, negro, ¿sabes que se me ocurrió una cosa? Y mi marido me queda mirando, llámese la idea 8.430 y no sé cuánto, le pone número a todas las ideas que tengo. Entonces nunca es suficiente una idea. Siempre todas las ideas habidas y por haber son buenas, todas. Ahora, indudablemente que unas se pueden desarrollar y otras no, ¿cierto? Pero el hecho de tener muchas ideas es la que te produce crear e imaginar más cosas. No llevar un proceso lógico y ordenado para la definición de una nueva empresa, ¿cierto? Tiene que ver con la primera, que es con respecto a planificar. Esperar utilidades cuando la empresa está en proceso de arranque. Es decir, cuando una empresa recién comienza, jamás va a lograr utilidades inmediatamente, nunca. El ejemplo de los atriles. A pesar de que yo el primer día, ¿cierto?, recuperé la plata invertida, pero no obtuve ganancia. El primer día no obtuve ganancia, la ganancia vino después, ¿cierto? Entonces nunca esperar que inmediatamente voy a tener utilidades. Si yo estoy invirtiendo dinero en una empresa, difícilmente voy a tener utilidades inmediatamente. Primero recupero lo que invertí y después las utilidades. Bien. ¿Preguntas, chiquillas? ¿No? ¿Quedaron todas calladitas? No, nada. Quedó bastante claro. ¿Alguna pregunta? ¿No? Parece que no. No. Ya. Les voy a mostrar, porque ya estamos en la hora, no vamos a alcanzar a hacer la tarea formativa, pero es muy fácil, porque en el fondo es un test. ¿Ya? Y el resultado de este test ustedes lo van a dejar en el aula, ¿ya? Se los voy a compartir para que lo vean, son preguntas básicamente, ¿ya? Dice, comencemos desarrollando el siguiente test que nos brindará información y orientación sobre nuestras características emprendedoras. Esto es lo que vamos a obtener con esto, características emprendedoras. La puntuación de cada una de las frases que acá dice, 1 es lo menos, es definitivamente no, y 5 es definitivamente sí, pasando por el 2, el 3 y el 4. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Leer la frase, dice, frecuentemente pongo en práctica mi creatividad y las ideas que se me ocurren. Ahí ustedes van a tener que definir de acuerdo a lo que ustedes creen. No, definitivamente no, probablemente, indeciso, probablemente sí, definitivamente sí. Dependiendo de lo que ustedes decidan, le van poniendo el numerito, ¿cierto? Si yo dije, indeciso, ok, entonces el 3. ¿Ya? Vamos agregando la puntuación a cada una de las preguntas, que son varias, ¿cierto? Hasta abajo, creo que son 12, si no me equivoco son 12 o un poco más, ¿cierto? De cada una de ellas. ¿Qué es lo que van a hacer posteriormente de ponerle un valor a cada una?
sumar. Van a sumar cuánto les dio. Y en el aula virtual van a encontrar el resultado del test, dependiendo de la sumatoria que tengan. El máximo es 100. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Y esto es súper fácil, así que por eso no quiero perder tiempo en aquello, pero sí lo que les quiero mostrar y que lo que veamos juntas es la tarea sumativa, ¿ya? La tarea sumativa del módulo 1 tiene que ver con, en equipo de trabajo, este primer trabajo es en equipo de trabajo, dice, tienes que elegir una frase, cualquiera de estas 3 frases que están acá, 1, 2 y 3, ¿ya? Y van a tener que describir una pequeña historia en la cual quede reflejada esta frase que a continuación se indican. Y ahí ustedes eligen una de estas. Entonces, en la historia que ustedes creen, tiene que estar identificada la frase y obviamente tiene que ser acorde, ¿cierto?, con lo que están inventando. ¿Cuánta extensión tiene que tener esta historia? Por lo menos una página. Ya, ese es el mínimo. Y ahí ustedes eligen cuál de las 3 les conviene más inventar en base a esta frase, y además esta frase tiene que estar mencionada en el cuento. ¿Sí? Pero mencionada como Mencionada. agregada. Escrita. Ya. Escrita. De Pero alguna textual. manera la tienen que incorporar en la historia. Textual, ¿no es cierto? No. Textual, sí. ¿Ya? Ya. Tiene que tener por lo menos una página. Ojo, muy importante a la hora de hacer la historia, porque también esto lo van a encontrar en el módulo número 1, que es la rúbrica de la sumativa. Esto es súper importante. Tienen que fijarse qué cosas son las que se evalúan. Por ejemplo, el trabajo tiene que tener una portada. En la portada tiene que ir el nombre del equipo, los integrantes, la fecha, el título del trabajo, el profesor. Si todo eso está, por lo tanto voy a tener 3 puntos. Si falta algo, de ahí para abajo, ¿cierto? Redacta el cuento o la situación. También tiene un puntaje. Incorpora los conceptos de la frase elegida. Sin faltas de ortografía. Perfecta puntuación. Si te comiste un punto, lo que sea, bueno, van a haber 2 puntos y no 3. Es claro y comprensible al leerlo, se encuentra impecablemente presentado. ¿Ya? Esto es súper importante que lo incorporen cuando hagan el trabajo para que sepan específicamente qué es lo que se va a evaluar y cuál es el puntaje de esta evaluación. ¿Sí? Ambas cosas, como les digo, tanto la escala de apreciación como la instrucción del trabajo, ambos lo encuentran en la aula virtual. Yo terminando la clase, lo que siempre hago, dejarles visual, porque en este minuto ustedes no ven en la sumativa, está oculta, está puesta pero está oculta. Entonces terminando la clase yo dejo para que ustedes puedan visualizar la tarea, ¿cierto? Y en un rato más les subo la grabación de la clase. La grabación de la clase, para que sepan, chiquilla, no es instantánea. Pero yo tengo que cortar la grabación, esto empieza a grabar, primero le hace una conversión, después que está lista la conversión lo tengo que subir a YouTube, y de YouTube lo tengo que subir al aula. Entonces no es un proceso instantáneo, para que ustedes sepan cómo, por eso a lo mejor me voy a demorar un par de horas en hacerlo, pero de todas maneras va a quedar la grabación y el sumativo visible para ustedes. ¿Preguntas? Profe, ¿cuándo se envía este trabajo? Todos los trabajos, tanto los cuestionarios como los trabajos grupales, las tareas formativas, siempre tienen tiempo hasta el día sábado. Esa es la fecha, digamos, tope. Siempre el día sábado de la misma semana. ¿Sí? Ahora, no es tan complicado. Ya, profe. Es cosa de crear, Gracias. nada más. Ponerse a imaginar cosas. Profe, es en grupo el trabajo, ¿cierto? Sí, ese es ¿De grupal. cuánto? Exactamente. Mínimo 3, máximo 5. Ah, ya.
¿Alguna otra pregunta? ¿No puede ser mínimo 2, profe? ¿Cómo? ¿No puede ser mínimo 2? Pucha, ya me pusiste en problemas porque Ya, si pero si no se Mínimo puede uno. mínimo más, pues, profe. ¿Quién me va a ayudar para hacer de nexo con los compañeros? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien que me dé el teléfono por el chat? Javiera, ¿tú podís? No. Chuta, que nadie puede. Necesito a alguien solamente para dejar mensaje, o si alguien se quiere comunicar conmigo, o algo por el estilo. ¿Y ustedes no tienen delegado o delegada? No, los delegados vienen y van. O sea, las delegadas. Acá no hay ninguna. No sé, la verdad no sé. No. Ya, Profe, yo sería, pero soy delegada del curso de mi pequeña, entonces ya de por sí tengo que pasar con mucha información. ya, bueno, no hay que hacer. Nos va a dificultar un poco más la comunicación nomás, pues, porque lamentablemente a mí el correo NAC de pronto no me llegan los correos. Es tanta la información que tienen esos correos que de pronto se demoran en llegar, así que si no les contesto inmediatamente ya saben por qué es, no porque no, porque no quiera, sino porque a veces no llegan inmediatamente. ¿Ya? Ya, chiquillas, las dejo, hasta aquí llegamos. Un gusto para mí haber estado con ustedes. Espero que la próxima vez seamos más, ¿cierto? Y que las chiquillas que tienen la cámara prendida las puedan prender para que podamos interactuar, ¿cierto? Y hacer el trabajo un poco más entretenido para mí y para ustedes también, ¿cierto? Sí, Ya profe, pues, entretenido. eso sería. Chao, profe, que se Un encuentre abrazo bien. para Nos todas. vemos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Igual. Chao, chao.